han entrado a la universidad y eso ha marcado un rumbo distinto en sus vidas. Ellos han, lamentablemente, en muchas ocasiones y en más de las que deberíamos haber visto, ellos cambian drásticamente sus vidas, pero las cambian para mal. Ellos asumen que ahora tienen el permiso de olvidar a Dios, que ellos tienen permiso de olvidar la religión de sus padres. Ellos indirectamente asumen que al cambiar a sus estudios universitarios, pueden también cambiar su manera de vestir hacia la sensualidad o el descuido. Asumen un permiso de la vida para ya no honrar a sus padres, a darse a los vicios, a una vida sexual inmoral. Asumen una fortaleza que no tienen para manejar las distintas demandas de la vida. Adoptan con facilidad e ingenuidad toda filosofía humanista, atea, contraria a Dios. Son terriblemente ingenuos y sumando todo esto, vemos cómo chicos que iban muy bien en sus vidas, la destruyen en su época universitaria. Ahora ya sabe por qué no puede apagar los oídos, querido papá, querido hermano. Padres, amigos y exuniversitarios temen la entrada de un joven a la universidad. Cuando usted dice, ya mi hijo va a entrar a la universidad, los demás hacen como, ay, hermano, yo no sé qué. Está bien, pero está bien y por detrás nos hacen, ay, lo que les viene. Más si la carrera tiene algo que ver con las ciencias o las humanidades. Algunas personas piensan que la universidad es un monstruo que todo corrompe y por eso le temen. Ahora, la universidad, hermanos, es un monstruo que puede corromper mucho. Y por eso muchos le tememos. Pero el monstruo de la universidad, y qué bonita la universidad, ¿sabe de dónde viene la palabra universidad, no? De universo. De manera que si usted venía en un ambiente muy limitado, sus conocimientos, sus perspectivas era muy limitada, en la universidad se va a encontrar con un universo literalmente hablando, de muchas personas, de muchas carreras, de muchas ideas, de mucho todo. Es un universo. Ahora, la universidad no puede hacer nada sin el consentimiento o la aprobación deliberada de los individuos. Eso quiere decir que no necesariamente quien entra a la universidad se va a arruinar. Mucho, casi todo, va a depender de la misma aprobación del individuo que entra a la universidad. Aunque no deseo esta mañana que padres, muchachos, temamos paranoicamente a la universidad. Sí, hermanos, hay que tener una vigilancia estricta de lo que aquí ocurre, porque de hecho la cosa se pone dura aquí en adelante. Hay un dicho popular que los padres usaban con los hijos y decía, mire, este se duerme cuidando un tigre. No sé si usted se dormiría cuidando un tigre, ¿no? Ahí tienes tu tigre al lado, ¿cierto? Y tienes tu vara de reprensión, pero te duermes, ¿sabes? El tigre vive cuando tú duermes. Él tiene el horario cambiado. Así que cuando uno está en su hora placentera, él está más presto que nunca. Así que hermanos, no se duerman y no nos durmamos cuidando
un tigre. Padres, jovencitos, iglesia, hermanos maduros, jóvenes que un día van a entrar un día a la universidad. La palabra de Dios alumbra cada camino, todo paso que demos, en cada área, en todo tiempo. ¿Con qué? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso quiere decir que la Biblia no desconoce ningún paso que pueda dar el hombre. Y en todo lugar puede dar guía. De hecho, no puede, la da allí. Así que deseo hablar a usted joven universitario, a usted joven que va perfilándose a una universidad, a usted que está en una universidad, padres, iglesia, todos debemos, ¿qué esperar y cómo trabajar unánimemente en la fe para que esta no sea la experiencia en la que quizá dejemos de ver jóvenes que hasta hace poco tiempo nos acompañaban? Quiero hablarle un poco del contexto y como se puede dar cuenta voy a usar la escuela dominical y el sermón para hablar de lo mismo. Así que hablemos un poco de Daniel en Babilonia. Daniel en Babilonia nos provee un relato de algo, llamémosle, extremo. No siempre pasaba eso y no siempre pasa. El contexto donde Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes era un contexto muy adverso. Por ejemplo, primero, ellos fueron desarraigados de sus padres, de su tierra y de sus costumbres. Usted sabe lo poderoso que puede ser la influencia o el poder de la influencia. Hay hijos que nunca se van a portar mal solo porque están en el contexto apropiado. Pero ellos mismos fuera del contexto apropiado se transformarían. Ahora, piense que aquí tenemos unos adolescentes. Posiblemente los estudiosos dicen que Daniel no superaba los 16 años. Ahora, tú tienes que ver, ir a tu hijo de 16 años, lo desarraigan de tu casa, lo desarraigan de su propia tierra y lo desarraigan de sus propias costumbres judías muy fuertes, de la observancia, de la Pascua, de la fiesta de los tabernáculos, de todas estas cosas. Daniel es desarraigado en lo que el mundo ha denominado adolescencia. Ahora no sé si esa etapa existe, si no existe. Yo veo en la Biblia que uno es niño o joven o adulto. La adolescencia es esa cosa que se ha inventado el mundo para justificar muchas conductas. Bueno, pero él fue dado en su posterior niñez, ya cuando iba empezando su vida de adulta. Hermanos, hasta no hace mucho, un joven de 16 años en el campo ya era considerado como un hombrecito. Hoy, 30 años, y el joven todavía es un adolescente, ¿verdad? Bueno, pero no estamos hablando de eso, no vamos a rajar aquí a nadie. ¿Te has puesto a pensar, papá, si tuvieras que dejar ir a tu hijo de 15, 16 años, desarraigado de tu influencia? Quizá muchos padres se comerían las uñas porque ellos mismos saben, no le preparé para esto. Él va a ir a la luz de su propio razonamiento, porque no hice lo que debería haber hecho. Pero allá va ese hombre. Lo segundo que veo allí es que ellos son obligados a adoptar una nueva vida desde su dieta hasta adelante. Desde lo que comían hasta adelante. Obligados, no había opción, ¿no? Recuerda que el pueblo de Israel era prisionero de los babilonios. Así que ellos no tenían opción de decir, no, yo quiero, no, eran esclavos y eran siervos y fueron obligados. Usted puede ver eso con toda claridad en el versículo 4, segunda parte, para estar en el palacio del rey
y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración diaria de lo que comía el rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. El asunto era intencional, ¿no creen? No era, traigámoslos a ver qué pasa, no, los vamos a traer para que ellos sean instruidos, criados, qué palabra, ¿no? Criados, en las letras y la lengua babilónica, desde la dieta en adelante. Posiblemente, hermanos, las profecías decían que los jóvenes iban a ser eunucos en Babilonia, y aquí Daniel es puesto bajo el jefe de los eunucos. Probablemente también Daniel y sus amigos fueron eunucos. Y hay algo, hermano, que en la Biblia es muy sensible, muy sensible. No pasa en nuestras culturas occidentales. Cuando tú buscas un nombre para tu hijo, tú buscas el que más te guste, el que más le pegue, el que más esté de moda. Bueno, hacemos lo mayor, ¿no? Y los cristianos como que buscamos el nombre más apropiado, el que signifique siervo de yo no sé qué, esas cosas bonitas, está bien, pero no el judío. El judío tenía una implicación teológica cuando buscaba un nombre para su hijo. Él quería dar gloria a Dios cuando le daba un nombre a su hijo. Así que estos nombres de estos hombres, seguramente cuando usted mire que en la Biblia un nombre termina o empieza o tiene en medio un el, el, es el nombre judío para Dios. Para Dios, así que su nombre algo tenía que ver. Daniel, Ananías, Misael, Azarías, eran nombres que sus padres le pusieron con la esperanza que quizá de que esos hombres fueran de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Llegan a Babilonia, y además de estar involucrados, desarraigados y todo, el jefe de los eunucos le dice, ya no más Daniel, Belsasar, ahora llevarás el nombre de nuestros dioses, Sadrach, tú también, Mesac y Abednego, no te llamarás como te nombraron tus padres, ahora cambia también tu propia esperanza. Ahora te estamos comunicando que las expectativas de tus padres las vamos a cambiar sobre ti, ahora son hombres dedicados a nuestros dioses. Y aquí está Daniel. Los próximos 3 años va a ser criado en la gran universidad de Babilonia. ¿Sabe, hermano? Para su momento, Babilonia es lo que va a representar para el resto de la Biblia. El foco, el lugar, la cuna de el pensamiento contrario a Dios. Y así es, así es. Así que estamos viendo un caso extremo, ¿no cree? Y aún en ese caso extremo, la Biblia tiene mucho que decirnos de esto. Estos 4 jóvenes pudieron haber visto aquí la oportunidad precisa para emanciparse, para liberarse, para darse completamente tanto a la filosofía como a los placeres mundanos. Estaban lejos de la vista de sus padres, lejos de su religión. Ellos no tenían una copia en el celular del Nuevo Testamento, no la tenían, ¿entiendes? Eso era privilegio de las sinagogas judías. Así que quédate con lo que retuviste en tu mente del Antiguo Testamento, hasta ahí, quédate con eso y bástate con eso. Daniel, Azarías, Misael, quédense con eso, con lo que pudieron aprender hasta aquí de la Escritura. Qué oportunidad que muchos jóvenes hoy la miran como la gran oportunidad de su vida. Por fin, 18. Conocí el caso, sí, de una niña que anhelaba y le decía a la mamá, pero ya voy a cumplir 18 y cuando eso ocurra ya no me vas a poder decir esto. Bueno, yo no hubiera permitido que hubiera hilado 2 palabras seguidas, así. La mamá permitía que ella le argumentara así, ¿cierto? No haga eso, sí, no haga eso, no permita. Pero ella, ¿qué asumía? Yo debo honrar a mis padres, les voy a hacer caso, voy a mantenerme aquí agazapada. ¿Sabe qué es agazapado, no? ¿Ha visto el gatico cuando va a cazar la palomita, no?
allí. Solo esperaba que viniera el calendario, marcara su día de cumpleaños para decir adiós. Ah, pero quería seguir viviendo en la casa y comiendo de lo que la mamá le... Bueno, todas esas cosas. Este no fue el caso de estos hombres, permanecieron fieles. ¿Por qué? Porque aun cuando estaban lejos de todo, estaban cerca de su Dios, de su Dios. Y ahí la historia tiene un tinte completamente distinto. Querido joven, si hoy tus padres murieran, si hoy quedaras solo, se diría de ti que estás cerca de tu Dios, de tu Dios, de tu propio Dios. Deseo darle 10 consejos a los jóvenes, asuntos que implico de Daniel 1, pero usted recuerde cómo es nuestro método. Las escrituras comparadas con más escrituras. Así que aunque Daniel nos provee unos principios, vamos a mirar lo que la escritura dice en otros aspectos. 10 consejos para jóvenes. Mi primer consejo, querido joven: anda en la fe y el buen ejemplo de tus padres. Anda en la fe y el buen ejemplo de tus padres. Aquí hay algo que yo veo interesante, tal vez no se vea a primera mano, pero no cualquier joven llegó al palacio del rey en Babilonia. ¿Tú ves que dijeron, vaya, traigan todos los jóvenes judíos? No. ¿Qué requisitos tenían ellos? Versículos 3 a 4, ¿no? Mire, traigan de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. No solo eso, sino en quien no hubiere tacha, de buen parecer, tal vez de buen semblante, es decir, no enfermizos, no necesariamente bonitos, sino de buen semblante, enseñados, o sea, que ya estén enseñados en toda sabiduría, que sean sabios en conocimiento y buen entendimiento. De ellos tomaron. Ahora, ¿cómo ellos llegan a hacer todo eso? ¿Gracias a qué? Llegan a hacer todo lo que eran. A sus padres. A sus padres. Estos muchachos habían sido hermoseados por una buena crianza. Ellos habían sido hermoseados con unas buenas costumbres. Ellos habían sido hermoseados con un buen conocimiento. Y se hicieron atractivos para Babilonia justamente porque eran hermosos, gracias al trabajo que hasta ahí habían hecho sus padres. Seguramente una crianza piadosa en el pueblo de Dios. Esto los hizo aptos para que fueran usados como buenos candidatos para su universidad, llamémosla así. ¿No crees que es una contradicción usar la hermosura que te ha dado la crianza en el Señor como plataforma para pecar? ¿Sí? ¿Entiendes, joven? Usar la plataforma de tu buena crianza, de tu buen entendimiento, de tu sabiduría, de tus buenas costumbres, usarla para ser apto a entrar a la universidad, para usar eso como trampolín, para darse a una vida de pecado. Estos hombres fueron al comienzo lo que fueron por la fe y el buen ejemplo de sus padres piadosos. Jueces 2:15. Jueces 2:15.
Porque estamos hablando de la apostasía de Israel, porque donde quiera que salían, tal vez no es este el texto que yo tenía. Sí, gracias, sí. Sí, del 15 al 17, perdón, sí. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Y Israel tuvo gran aflicción, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. Obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. El gran juicio ha venido sobre Israel. Su cargo, no siguieron el camino de sus padres. Segunda de Reyes 22, 1 y 2. Segunda de Reyes 22, 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, ni apartarse a derecha ni a izquierda. Hijos privilegiados, que habéis sido criados en los caminos de Dios, por padres piadosos. No estoy diciendo padres perfectos, estoy diciendo padres piadosos. Tú entras a una universidad por encima de tus contemporáneos a enfrentar el mundo hermoseado con la riqueza de una crianza en el Señor. No desprecies lo que hoy te hace hermoso ante el mundo. No lo desprecies, no lo desprecies. No uses esa hermosura de una buena crianza, unas buenas costumbres, de una mente limpia para prostituirla en el mundo. Anda en la fe y en el buen ejemplo de tus padres. Tú le vas a dar la razón a tus padres si tomas por un camino distinto. Hoy o mañana te golpearás la cabeza diciendo: mis piadosos padres tenían razón. Ahora recuerdo, no con aprecio, pero con dolor, cuando papá me instruía, cuando él me advertía, cuando él me decía estas cosas. No lo aprendas por el dolor, no eres un ratón. ¿Sabes cómo entrenan a los ratones de laboratorio, no? Que si entra por esa puerta, una descarga eléctrica. Que por este lado, dolor en los pies. ¿Para qué? Para enseñarlos que hay que andar por un camino. ¿Me hago entender? ¿Eres eso? ¿Tú? ¿Quieres que Dios ataje tu camino entonces? Nosotros quisiéramos ahorrarte algunas lágrimas que hemos derramado por hacer exactamente lo mismo. No andar en los caminos de padres piadosos. Quisiéramos ahorrártelo. Sé sabio. Anda en la fe y en el buen ejemplo de tus padres. ¿Acaso ves que padres como los tuyos se encuentran en cualquier lugar? Tienes amigos, ¿no? Les conoces, ¿verdad? ¿Ves que así son los papás de tus amigos? ¿Acaso?
Yo veo una generación de papás inmiscuidos en sus trabajos, abandonando a sus hijos. Eso veo. Veo papás, que es más importante la estructura de una casa que sus hijos. Eso veo. Veo papás, veo mamás cansados, viendo televisión, no haciendo devocional. Eso veo. Pero tú no. Tú tienes el privilegio de ser levantado en un hogar donde se honra a Dios, donde se abre la Biblia, donde se ora por los alimentos, donde hoy mismo tienes papás orando por tu presente y por tu futuro. Anda en la fe y en el buen ejemplo de tus padres. No prostituyas tu hermosura, porque con lágrimas lo lamentarás todos tus días, no solo por haber ofendido a Dios, sino por llevar el lastre de ser un hijo ingrato para con sus padres. Dos, la fe de tus padres no te sostendrá a menos que se convierta en tu propia fe. La fe de tus padres no te sostendrá. Es mi segundo consejo. Amigo, muchacho, papá, tu fe no sostendrá a tus hijos a menos que se convierta en su propia fe. Daniel fue puesto a prueba en un contexto, y déjeme decirle esto, donde todos menos 4 sucumbieron. ¿Entiende eso? Todos menos 4. ¿Cuánta gente entra a una universidad? No sé, cientos, ¿no? Si es pública, miles. Allí estaba Daniel con no sé cuántos jóvenes, con la misma crianza judía, con la misma estructura familiar quizá, y de todos, 4 permanecieron fieles. ¿Cuál fue la diferencia, queridos jóvenes, queridos padres? Dice la palabra del Señor en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón. Él hizo suya la obediencia. ¿Qué sostuvo a Daniel en ese contexto? No lo sostuvo esto. Mis padres me han dicho que no, ¿sabes? Eso en la universidad es papel. No envíes a tu hijo con eso solo, ¿sabes? Porque si a él lo sostiene lo que dice un hombre destruye ese muro también. Si lo que lo tiene a él en pie es lo que dice un hombre, sea papá o mamá, él va a creer que sus profesores son héroes y van a tumbar lo que tú les has dicho. Tú, joven, debes hacer tuya la fe de tus padres. Él decidió, fue algo concienzudo, fue algo personal. Posiblemente, claro que sí, ayudado por lo que sus padres le dijeron, por supuesto. No estoy diciendo que eso no sea bueno, contradeciría mi primer punto, ¿no? Pero estoy diciendo que eso es bueno, lo que estoy diciendo es que no va a alcanzar a menos que el joven tenga su propia fe, su propia convicción. Segunda de Crónicas 24, 1 y 2. Este es un relato muy sentido en la Biblia. Segunda de Crónicas 24, 1 y 2.
¿Sabes que Joás fue un gran rey? Pero hay algo aquí. Segunda de Crónicas 24, 1 y 2. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. ¿Sabes quién fue Joiada? Bueno, ¿sabes quién fue Joás? Era nené cuando usurparon el trono, y el que llegó al trono mandó matar a todos los descendientes del rey, y una criada que tomó un bebé y lo escondió en el mismo palacio. Lo escondió por 7 años, porque era el único descendiente, allí estaba, y ese era Joás. El sacerdote del momento era Joiada. Así que llegó el momento cuando el niño tenía ya la edad suficiente, qué pena, para ser rey. No, estoy irónicamente, al menos ya se podía presentar. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Dios todo el tiempo que Joiada vivió. Él lo aconsejaba, él le mostraba el camino. Y tú puedes leer la historia de Joás, tanto aquí como en Segunda de Reyes 12. Todo lo que hizo este hombre, un hombre de Dios, pero murió Joiada. Y este hombre se convirtió en un completo idólatra, una vergüenza de rey. ¿Qué lo mantuvo haciendo lo recto? La influencia del sacerdote. Fuera de su influencia, él no tenía una fe propia. Él vivió a la luz de las convicciones de Joiada, no a la luz de su propia convicción. De manera que no estoy diciendo que una estructura familiar piadosa no sirva. Estoy diciendo que no será suficiente. Querido joven, vas a entrar a aguas tormentosas y envolventes. Y si tú no aprendes a temer a Dios por ti mismo, sucumbirás como un papelito en medio de un caudaloso río. Así serás. Tú vas a creer que eres fuerte, que eres valiente y que estás saliendo al otro lado. Todo el mundo alrededor tuyo se va a dar cuenta que eres un chico más, arrastrado, sin piedad, por las corrientes de este mundo. Tus padres no estarán a tu lado. La mayoría de veces que tendrás que discernir, evaluar o tomar una posición o dar una respuesta, esos días, para ti, querido universitario, tal vez ya han acabado. Tuviste un buen tiempo al lado de tus sabios padres y piadosos. Esos días donde cuando ibas a ir a un lado, papá decía, no, sí, tómame de la mano, vamos para allá, ven para acá, no te metas con este, haz esto, no sales, no entres. Quizá esos días vayan a ser modificados por muchas cosas. Y ellos no estarán a tu lado la mayoría de veces que vas a tener que enfrentarte a las demandas de la vida. Y si tú no andas tú mismo en el temor de Dios, fracasarás. Dios promete dirección a sus propios hijos. Dios promete dotar a sus propios hijos de toda gracia, de toda sabiduría, ayudarlos en pruebas, en tentaciones. Dios ha prometido hacer eso con sus propios hijos. Pero como dijo alguien, Dios solo tiene hijos, Él no tiene nietos. Así que Él no te va a tratar, o tú no vas a ser resguardado. En muchas cosas sí, pero digo, en otras cosas no. Si no es tu fe, tú vas a sucumbir. No te conformes
hijo, con que tus padres sean hijos de Dios. Gloria a Dios por ellos, porque son hijos de Dios, pero tú, corre a Cristo para que seas uno de ellos. No te conformes con que tus padres sean hijos de Dios. Padres, no se conformen con su propio cristianismo. La salvación es del Señor y nosotros no podemos dar fe a nuestros hijos, pero podemos ponerlos por el camino por donde Dios pasa salvando. Y gracias a Dios porque la mayoría de gente de nuestra iglesia ha entendido este principio, que tu hijo no tiene opción. ¿Para qué fe va a seguir? Ah, no, es que hoy estoy perezoso, mamá, y no quiero ir a culto. No te estamos pidiendo permiso. Te levantas, te bañas y vienes con nosotros a culto. Yo espero que aquí no haya ningún padre tan democrático, moderno, pero voy a usar una palabra tal vez fuerte, insensiblemente democrático, que deje a su hijo decidir si viene o no a la iglesia, si participa o no en el devocional. Yo espero que aquí no haya ninguno de eso. Y si lo hay, le exhorto en el nombre de Cristo a ser obediente. ¿Te conformas con que tú vas al cielo y tu hijo al infierno? ¿Sí? ¿Te quedas tranquilo? ¿Puedes adorar a Dios cuando es tu propia debilidad la que aparta a tu hijo del Señor? ¿En serio? ¿Puedes adorar tranquilo? ¿Le temes a un niño que mide menos que tú? ¿Es eso? ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Teme a Dios, teme a Él, que tiene la potestad de abrir o cerrar las puertas del cielo. A Él témale, no a su hijo. No te conformes con tu propia fe, procura la fe de tu hijo. Dios pasa salvando por los medios de gracia. Expon a tu hijo a los medios de gracia. No sé si será o no salvo, pero tú habrás librado tu pellejo. No los dejes decidir. Yo veo esto. Domingo en la mañana el niño decide si quiere ir o no a culto, decide qué cosas hacer o no hacer aquí. El niño puede decidir, pero el lunes tú ya no lo dejas decidir. Si él dice, mamá, no quiero ir a colegio, tú dices, ah, bueno, hijo, pues no, está bien a colegio, pues sí, lo que el niño quiera. Sí, ¿verdad? ¿Qué haces? Le obligas, lo levantas en contra de su voluntad, lo levantas más temprano que el día domingo, quizá a la madrugada, lo expones al sereno. Pero el domingo, ay, estaba indispuesto el niño, 10 de la mañana, un sol así, no, se me enferma. El lunes, no hay piedad con la salud del niño, ¿no te has dado cuenta? ¿Qué dice eso, no del niño? ¿Qué dice eso de ti? Ay del que ponga tropiezo a uno de los pequeñitos. Prefiere esta suerte antes que poner tropiezo a tu hijo. Prefiere esta. Átate a una gran piedra y bótate al mar. Pero si vives, no vivas para hacer tropiezo de tus propios hijos. Que ellos no crean por la propia rebeldía de su corazón, tendrán que dar cuenta a Dios. Pero que el día del juicio el hijo diga, Él es el culpable de que yo no crea. Me obligó a vacunarme cuando yo no quería. Me obligó a ir al colegio cuando yo no quería. Me obligó a comer verduras cuando yo no quería, pero me dejó hacer lo que yo quería el domingo.
usted no querrá estar del otro lado del dedo acusador el día final. La fe de tus padres no te sostendrá, a menos que sea tu propia fe.